Muy bien, entonces les estaba comentando más temprano que ayer se anunció esta decisión. Hay varios temas en el plano legal y jurídico que valen la pena comentar y tengo la gran suerte de que haya aceptado la invitación el doctor Andy Carrión para hacerle preguntas y que nos ilustre de estos temas. Doctor Carrión, encantado de tenerlo en el programa. Muchas gracias a ti, Augusto, por la gentil invitación. Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Un primer tema que queríamos plantearle es el retorno de la doctora Patricia Benavides al Ministerio Público. Y comentábamos justamente antes de entrar que esto parece estos partidos de fútbol o de tenis, donde va ganando uno, pasa el otro, pasa el otro. Ahora va ganando Patricia sobre Delia, ¿o cómo entender esta decisión del doctor César San Martín y su sala del día de ayer? Sí, yo creo que ahora, como tú lo has señalado, ya va ganando la partida Patricia Benavides, porque recordemos de que incluso la Fiscalía de la Nación, con Delia Espinosa a la cabeza, habían judicializado el caso y habían solicitado que el juez supremo de investigación preparatoria, representado por Segismundo León, decida sobre la suspensión de Patricia Benavides de cara a que ella no asuma ni la Fiscalía de la Nación ni la Fiscalía Suprema. Esta decisión fue parada en una primera instancia, es por eso que ganó esa primera partida la Fiscalía de la Nación con Delia Espinosa a la cabeza. Punto para Delia. Pero luego, el día de ayer ya se resolvió esta causa en una segunda y última instancia. Ya es la última instancia. Es la última instancia. O sea, el fallo de esta sala de la Corte Suprema, la sala penal, es definitiva y tiene que aplicarse lo que decidió la Sala Suprema Penal Permanente. ¿Y qué ha decidido en concreto la sala? ¿Qué ha decidido? Revocar la decisión que tomó en primera instancia el juez supremo Segismundo León y declarar improcedente el pedido de suspensión que había solicitado Delia Espinosa en contra de Patricia Benavides, lo que en buena cuenta significa de que pervive la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia de restituir a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal Suprema. Pero no como fiscal de la Nación, ya como no, había dicho la Junta Nacional de Justicia. De hecho, ella misma lo aceptó el día de ayer en una entrevista por la noche de que ella ya no podría asumir el puesto de fiscal de la Nación porque venció el plazo ya de la gestión para la cual ella fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos, que fue la primera semana de junio. Entonces, ya simplemente ha perdido ya vigencia ese nombramiento o restitución del nombramiento que hizo la Junta, pero lo que sí va a tener que ser Delia Espinosa, nos guste o no, es una decisión que ya se ha tomado en última instancia por la Corte Suprema, es de obedecer las órdenes que en su oportunidad tomó la Junta Nacional de Justicia, que es restituir a Patricia Benavides, porque recordemos aquí, Augusto, que cuando la Junta Nacional tomó esta decisión, Delia Espinosa simplemente dijo, bueno, no vamos a hacer caso a ella, nos vamos al Poder Judicial. Entonces, como ella fue quien activó el canal judicial, ahora es ella quien debería, en base al respeto de la decisión de la Corte Suprema, simplemente obedecer lo que acaba de decidir la Sala Suprema Penal Permanente. ¿Y qué implica esto en el término de quién va a ser fiscal de la Nación? ¿Sigue siendo Delia Espinosa o ahora se ve amenazada su situación? ¿Qué es lo que se puede prever? Sigue siendo Delia Espinosa. Ella ha sido elegida por un marco temporal que culmina, entiendo, todavía en 2 años, ¿no? Ella tiene que seguir dirigiendo la Fiscalía de la Nación, pero ya vemos que hay 2 jueces o 2 fiscales supremos restituidos. Primero sería Tomás Aladino Gálvez, que hace poco fue restituido también en la Junta, y ahora, que es inminente su retorno, Patricia Benavides. Ahí van dos. Y del otro lado tenemos a Pablo Sánchez y también a la fiscal de la Nación, esta que fue también fiscal de la Nación, no recuerdo bien su nombre, que serían ya 4 o 5 los que estarían conformando esta Junta Nacional de Justicia, quien precisamente investigó a Martín Vizcarra, que fue la fiscal. Si lo pueden recordar, por favor, el nombre que la fiscal que le hizo. Soraya Dávalos. Entonces estaría... chapa de Shakira le mete. Sí, exacto. Entonces sería por un lado Pablo Sánchez, Soraya Dávalos, la misma fiscal Delia Espinosa, y por otro lado ya con Patricia Benavides y Tomás Aladino. Y ojo que es inminente también el retorno de otros ex fiscales supremos. Luis Arce Córdoba también. ¿Y hay sitio para tantos? A veces escucho que solamente hay 5 sillas en esa sala y que no hay para más, o podrían poner más sillas. No por un tema estrictamente presupuestal, ¿no? Ellos tendrían que habilitar presupuestalmente un puesto adicional para que se ocupe la Junta Nacional, la Junta de Fiscales Supremos. De hecho, que también la Junta, quien elige a los fiscales supremos, está limitada en base a este presupuesto. Pero la madre del cordero de todo el problema, Augusto, ¿cuál es el fondo ¿por qué están de todo retornando? este ¿Por qué retornó Tomás Aladino? ¿Por qué Patricia Benavides ahora? ¿Y por qué Luis Arce Córdoba y todos? Incluso Chávarri, si es que no estaría dado de jubilación, podría haber retornado.
Y el problema fue la anterior Junta Nacional de Justicia, Augusto. Explique, Nos duele por favor, reconocerlo, ¿no? Porque ellos instauraron un procedimiento inmediato para la destitución de fiscales supremos y jueces supremos. Otros también jueces supremos siguieron el mismo camino. El problema fue de que este proceso inmediato, sumarísimo, cortísimo, no estaba consignado ni en las líneas o directrices, el estatuto propio del funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, y tampoco en la Constitución, Augusto. Entonces, destituyeron a los fiscales supremos o exfiscales supremos a través de un procedimiento que no estaba regulado. O sea, la manera como sacaron a Patricia Benavides era incorrecta. Era incorrecta, ¿no? Y no solo a ella, sino también a Chávarri, a Tomás Saladino. Y el problema es ese cuando el procedimiento es erróneo, que se instaura para destituir a determinados funcionarios. Todos estábamos de acuerdo que algunos sí tenían que ser investigados. Había el tema, recordarás tú, de los cuellos blancos, algunas relaciones con ciertos fiscales supremos. Pero si vas a destituir a los funcionarios porque en efecto tienen algún tipo de relación con la organización criminal o se les imputa algún delito, pues se sigue el procedimiento estándar, el debido proceso, se les da oportunidad a que se defiendan, y si son destituidos, bien, porque quizás sí lo ameritan. Pero si el Ministerio Público no sigue el debido proceso, entre ellos mismos uno dice ¿qué puede esperar para el resto? Y qué puede esperar para el resto, pero yo creo que la Junta Nacional de Justicia, la anterior conformación de la Junta, debió tomar estas precauciones, porque por ejemplo, el día de hoy se encuentra, por ejemplo, investigada en la Junta Nacional de Justicia la propia Delia Espinosa, por no haber implementado esa decisión que tomó la Junta de restituir a Patricia Benavides. Pero también dentro de esta investigación que se le sigue ahora a Delia Espinosa se solicitó que se la pueda suspender del ejercicio de sus funciones temporalmente. Y yo creo que hizo bien esta Junta en decir, no procede. Hay que seguir el debido proceso. Pueden durar meses la investigación en contra de Delia Espinosa, pero hay que darle oportunidad a que se defienda, aportar sus medios de prueba y seguir el procedimiento que sí está establecido dentro de los estatutos propios del funcionamiento de la Junta. Y si es destituida finalmente, pues se le ha dado todas las oportunidades para que ejerza su derecho de defensa, cosa que no sucedió con el resto. Y lamentablemente, estemos o no de acuerdo, van a seguir siendo restituidos si recurren a la justicia constitucional, porque el propio Tribunal Constitucional señaló de que este es un procedimiento inexistente, arbitrario. Y es por eso que a la Junta tampoco le queda más remedio que ir restituyéndolos. Y luego, no significa, y eso sí hay que puntualizarlo a tu teleaudiencia, Augusto, que Patricia Benavides ya no va a ser investigada. Ojo. Ya no. No, significa de que el procedimiento que se implementó para que se la destituya fue un procedimiento arbitrario. Ella va a seguir siendo investigada por la actual Junta, pero siguiendo los procedimientos que sí están establecidos tanto en las directrices y estatutos de la Junta como también en la Constitución. La pregunta, ¿por qué la sacaron a Patricia Benavides? ¿Por las declaraciones de este testigo, este colaborador, ¿cómo se llama? Jaime Villanueva. Jaime Villanueva, ¿esa fue la razón? Sí, fue la razón, y a través de que el equipo especial recordarás tú, el equipo especial contra la corrupción en el poder que dirigió Marita Barreto y Harvey Colchado, habían ellos investigado esta supuesta organización criminal que dirigía precisamente la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahí te recordarás tú el famoso organigrama, el ala congresal, el defensor del pueblo, incluidos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. También eran parte de la banda, digamos. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, implementar un procedimiento inmediato por estas imputaciones, porque se le fueron abriendo investigaciones a la fiscal de la Nación, al ex fiscal de la Nación, y eso motivó a que la Junta tome precisamente la decisión a través de un procedimiento célere de destituirla. Y esa fue la madre del cordero también del problema. Sin embargo, lo que no significa, y repito que eso es importante puntualizar, de que ella ya no va a ser investigada. Va a seguir siendo investigada Patricia Benavides, por supuesto, pero a través de los procedimientos regulados en la ley. Más allá de esto, ¿ante qué estamos en un problema en el Ministerio Público? ¿Hay un problema muy grave ahí? Es un problema muy grave, Augusto. Mira, yo creo que de un tiempo a esta parte la Fiscalía ha servido como un botín, se está instrumentalizando una institución tan importante como el Ministerio Público. ¿Una lucha de bandos políticos es una por lucha, capturar una institución para usarla políticamente? Sí, para usarla políticamente. ¿Qué duda cabe? La Fiscalía hoy en día tiene el poder incluso de destituir indirectamente hasta presidentes de la República, acorralarlos, empapelarlos, y que luego ello motive también a diversos procedimientos, incluso congresales, para poder destituir no solo a un presidente, que ya es mucho, sino ministros, etcétera. Entonces, incluso hoy, Delia Espinosa, por ejemplo, yo creo que ha mal utilizado ese poder porque ha investigado a las personas que las criticaban. Ha abierto investigaciones en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y al único que no le abrió investigación fue a Tábara,
que él sí le dio la razón a la fiscal de la Nación. Entonces, estemos o no de acuerdo, Augusto, hace mal Delia Espinosa en dar un mal ejemplo, ¿verdad?, de instrumentalización de una institución tan importante. Y a los congresistas, también a los que estaban en la subcomisión de acusaciones constitucionales que votaron a favor del archivo de esta causa en contra de Patricia Benavides, también están siendo ahora investigados por la Fiscalía de la Nación. Entonces, yo creo que esta instrumentalización de una institución tan importante que debe luchar contra el verdadero crimen organizado, las bandas que en la calle sufren los ciudadanos día a día, Augusto, pero vemos de que eso no se da. ¿Y qué pasa cuando tenemos a una fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que se rehúsa a cumplir una decisión de la Junta Nacional de Justicia? En su oportunidad... Es lo más insólito que me pareció. Insólito. En su oportunidad yo critiqué y dije en su oportunidad que debía ser investigada Patricia Benavides. Y cuando se le investigó y la Junta tomó la decisión, a pesar de un procedimiento rápido, célere, sumarísimo, de destituirla, ella se fue a su casa. Agarró sus cosas, se fue a su casa, obedeció lo que dijo la Junta, bueno, y se defendió. Y eso es algo que no está sucediendo con Delia Espinosa, porque cuando la Junta dijo, mira, aquí va a retomar Patricia Benavides, esté o no de acuerdo con esa decisión, la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema ya dijo no voy a hacer caso a ello. Entonces, ese mal ejemplo cunde dentro de la población, Augusto. Las sentencias se cumplen si me conviene. Sí, solo si me conviene. Vladimir Cerrón dice, si me asuelven, vale. Si no, me fugo y no pasa nada. Bueno, pero todos tenemos que cumplir las decisiones. Vladimir Cerrón también, querramos o no, ha sido favorecido por una decisión en la Corte Suprema y también otra en la Corte Constitucional. Nos puede gustar o no, pero hay que obedecerlo. Ese es el Estado constitucional de derecho. Nos favorezca o no, estemos de acuerdo o no. Pero cuando ya uno se rehúsa porque no le conviene a obedecer una decisión, ya el Estado democrático se va minando. Totalmente. Porque la institucionalidad depende de la obediencia de las decisiones de las instituciones. Y si estamos en desacuerdo porque es una medida arbitraria, como lo hizo... Apela a las instancias correspondientes. Apelas a la misma institución, a las instancias, acciones de amparo, habeas corpus, y en algún momento te tendrán que dar la razón. Pero eso no ha pasado con Delia Espinosa. La vocación de patear el tablero se ha instalado con mucha fuerza en el mundo ministerio público, poder judicial, en la política. Y el problema es de que si los principales funcionarios patean el tablero, Augusto, ¿qué ejemplo podemos tomar nosotros los ciudadanos? Si hay una decisión del Poder Judicial o del Ministerio Público, simplemente no obedezco. ¿Me conviene o no me conviene? Sí. Según eso, y ese mal ejemplo mina la legitimidad de un Estado democrático, Augusto. Así es. Y ese es el problema. ¿Cómo se corrige eso? ¿Qué se puede hacer? Porque cuando también escucho que en el Congreso dicen que queremos reformar el Ministerio Público, y dicen, aguanta. Ahí están todos investigados por ladrones. Y además, y están tratando de politizar una institución tan importante como el Ministerio Público. Lo que sí, a mí me parece adecuada la propuesta de reformar no solo el Ministerio Público, sino el sistema de justicia en general. Porque el otro día me preguntaba y me decía, por ejemplo, el vocero del Ministerio Público decía, Víctor Cubas, decía, no, que quieren destituirnos para sus intereses, que el Ministerio Público no funcione como ahora está funcionando. Y un momento, ¿ha reducido este Ministerio Público los índices de criminalidad? No. Que es lo más importante. Entonces hay que reformarlo. O sea, si no está cumpliendo su función principal, que es la reducción de los índices de criminalidad, porque no solo la policía, recordemos, lucha contra el crimen organizado, sino la fiscalía principalmente. Entonces, si no está funcionando, se tiene que reformar, Augusto. ¿Cómo se reforma? Para que lo que salga pueda ser mejor que lo que tenemos ahora. Claro, primero evitando la intromisión política. Si bien es cierto, los pedidos de reforma del sistema de justicia y también del Ministerio Público han nacido del Congreso de la República, cuyos, como tú has señalado, congresistas tienen intereses porque son investigados. Claro. Yo creo que la propuesta es buena de reformarla, pero que no está a cargo del Congreso de la República. Puede, sí, en efecto, algún miembro u otro del Congreso de la República formar parte de una gran comisión de reforma que esté representado, por ejemplo, por un miembro del Poder Judicial, por un miembro del Ministerio Público, de la Defensoría, del Ministerio de Justicia, que sea plural y sobre todo que garantice la objetividad de la reforma del sistema de justicia en general, porque si solamente le delegamos esto a los congresistas de la República, van a desmantelar simplemente el sistema de persecución del delito, porque el 70% de congresistas, Augusto, se encuentran investigados por uno u otro delito. Entonces, eso es lamentable. Esperemos de que esto mejore en las siguientes elecciones, pero yo ya he perdido un poco la fe, porque cuando uno dice esperemos que mejore, se van incrementando más bien los escándalos. Como dice el Cuto Guadalupe, la fe siempre hay que buscarla, hay que pero los escándalos siempre persiguen a cada uno de los congresistas que conforman cada uno de los congresos. Y uno ve que a la política entra gente con chicharrones y entran delincuentes para ver cómo enjuagan sus delitos y cómo se protegen de eso. Claro, ahora,
tenemos cierta responsabilidad los ciudadanos al elegirlos, Augusto. Y ese es otro gran... ¿Por qué? Porque nosotros finalmente somos quienes los elegimos, pero también por un sistema de partidos políticos que ya nos predisponen a quienes elegir. No hay yo tengo una visión un poco diferente. Nosotros no tenemos la culpa porque yo elijo de lo que me ponen en vitrina. Claro. Si esto fuera la elección del mejor peruano, la mejor peruana, pues no podría elegir de otra manera, pero es lo que los partidos me ponen en vitrina y lo que me ponen es un desastre. Claro, y no tenemos otra opción, porque solamente a través de un partido político se pueden elegir a los congresistas, presidentes, etcétera. Y eso es lamentable porque si no se fortalece un sistema interno democrático de los partidos políticos, de idoneidad, de capacidad de cada uno de sus miembros, pues entonces los ciudadanos también estamos predispuestos, como tú bien has señalado, a elegir a esa terna que nos presenta el partido político y lamentablemente no siempre es la mejor terna, ¿no? Doctor Carrión, otro tema que quería, no quería perder la oportunidad de preguntarle es lo que ha pasado con esta declaración de la presidenta Boluarte sobre la Corte Interamericana en el caso de esta amnistía que se está planteando, que entiendo que todavía está en proceso, ¿no es cierto? Sí. Y ahí la Corte ha advertido que esto está mal y la señora Boluarte ha dicho somos soberanos dependientes, al diablo con la Corte. Sí, siempre usa términos un poco despectivos también la propia presidenta, pero yo creo que si nosotros nos preciamos de ser un Estado que respeta los derechos humanos, que sobre todo garantiza la sentencia contra personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Y si nos preciamos de ser un Estado democrático valorado internacionalmente, pues tenemos que hacer caso a las decisiones que se toman en las cortes internacionales, de las cuales nosotros somos parte. O sea, nosotros somos parte de la Corte Interamericana. Claro. Si bien es cierto, esta opinión que ha vertido es de la Comisión, está simplemente en consonancia con la sanción a aquellos que cometen delitos de lesa humanidad. Si bien es cierto, hay una interpretación que en ocasiones es problemática, porque recién el año 2003 implementamos nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional estas normas internacionales de la imprescriptibilidad, por ejemplo, de los delitos de lesa humanidad, etcétera, es interpretable que también se pueda perseguir a personas que han cometido delitos previamente al año 2003. De hecho, en nuestro país hay ya tribunales que no han aceptado esta norma que emitió y que está defendiendo muy a rajatabla uno de los congresistas de Fuerza Popular, ¿verdad?, que señala que recién desde el 2003 deberían adelante perseguirse los delitos de lesa humanidad y no hacia atrás. Claro. Pero ya las cortes no les han dado la razón, porque también los jueces, Augusto, tienen el poder de realizar un control de las normas de acuerdo a la Constitución. Claro. Y ellos en ocasiones pueden hacer prevalecer la Constitución a las normas que emiten los congresistas de la República. Y lo que está haciendo ahora la Comisión es simplemente advertir lo que puede suceder luego si esta norma se implementa en nuestro país, y es que los jueces también puedan hacer un control constitucional de las normas que emiten y seguir como hasta ahora han seguido, porque a pesar de que ya existe una norma que especifica el principio de legalidad del 2013 en adelante, los jueces han dicho no, casos Pativilca, los otros casos pueden tranquilamente ser juzgados y sancionados a pesar de que ya supuestamente prescribieron estas causas, porque el derecho a la verdad y algunos otros derechos que informan la persecución de delitos de lesa humanidad ya está instaurado en nuestro ámbito judicial. Y además, el tema, no sé, corríjame, pero una amnistía general es como una vaina, un problema, ¿no? Mira que eso se le dio. Mira, Alberto Fujimori también tuvo esa amnistía por parte de. No, amnistía no, sino un indulto por parte de PPK, pero luego la Corte corrigió ello y tuvo que anularse. Entonces, eso es lo que nos espera si es que el Congreso de la República sigue adelante. Y yo creo que la opinión de Dina Boluarte va en consonancia con este pacto que ya sabemos existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Dina Boluarte ha promulgado casi todas las normas que ha emitido el Congreso de manera crítica. No, Dina Boluarte es una alfombra roja para lo que quiere el Congreso. Claro, y les da todo lo que quieren los congresistas. Es una presidenta 24/7 al servicio del Congreso. Y ese es el motivo por el cual ha durado hasta el día de hoy su régimen. Si es que ella no hubiera tirado la alfombra roja, como tú dices, Augusto, ella hubiera sido ya inhabilitada, destituida en su oportunidad por los congresistas y nombró un presidente a su medida. Pero ella simplemente al acomodarse a los intereses del Congreso de la República, entre ellos avalar, por ejemplo, estas normas que está promoviendo el Partido Fuerza Popular de la amnistía, entre otros, entonces está de alguna manera congraciándose con los congresistas de cara a este pacto que todo el mundo ya sabemos existe. Pero que Dina Boluarte sabe a qué cosa juega, ella quiere durar, es básicamente eso, y para eso está dispuesto a transar todo lo que le pida. Todo lo que le pide el Congreso de la República. Es un gran negocio, ¿no cree usted? Tener una presidenta que es una muy débil, porque una presidenta muy débil es la gran piñata para sacarle todo. En rigor, quien está gobernando es el Congreso de la República, Augusto.
Yo no creo que esté gobernando Bueno, la ¿y eso no presidenta ocurría Dina desde hace Boluarte. varios años en el Perú? Desde Sí, la época pero del PPK con Keiko, y ahí van... desde que el Congreso de la República se dio cuenta del poder que tienen Claro. de destituir a un presidente de la Así República, es. PPK. Entonces, ha Y luego se lo incrementando... bajó a Vizcarra, que antes había disuelto el Por Congreso. supuesto, ya han ido incrementando su poder dentro del Ejecutivo, con lo cual incluso algunos dicen que ya estamos dentro de un parlamentarismo soterrado, ¿verdad? En la cual en el Congreso se deciden las cuestiones de Estado y no necesariamente en el Poder Ejecutivo. Ahora, son las reglas del juego. O sea, son las reglas de que cuando un presidente no tiene mayoría en el Congreso, o pacta o hace alianzas para conformar un fundamento viable. Lamentablemente, lo que ha sucedido durante los últimos tiempos es que no necesariamente el presidente de la República ha tenido suficiente representación en el Congreso de la República. Entonces no ha tenido un apoyo real para implementar las políticas que lo llevaron a ganar el gobierno. Exactamente. El caso de Pedro Castillo es paradigmático, ¿no? Porque Pedro Castillo, muchos le dicen de izquierda, pero no hay ninguna medida de izquierda que haya implementado en su gobierno. Pedro Castillo no es ni de derecha, ni izquierda, ni de arriba, ni de abajo, exacto, es un mamarracho de presidente. Claro, entonces nunca tuvo una real política de implementar, si bien es cierto, llegó al poder de la mano de Perú Libre, ¿no? Tuvo un programa, etcétera. La verdad que nunca implementó absolutamente nada, y Dina Boluarte tampoco, con lo cual estamos ante políticos, yo creo, oportunistas, ¿verdad?, que no siguen la línea por las cuales han sido elegidos, sea PPK, sea Alejandro Toledo, sea Ollanta, sean todos los que hemos advertido hasta el día de hoy. Siempre las políticas han sido implementadas de manera oportunista, como ahora Dina Boluarte quiere sobrevivir y hace lo que le dice el Congreso de la República, ¿no? Mutis, o sea, no dice ni critica absolutamente nada de lo que dice el Congreso ahora, de la todo República. cambiaría si que hubiera un presidente y una presidenta con ideas, fuerza para decir y defender, salir a defender sus ideas y discutirlas, pelearlas, ¿no? Es una presidenta muy limitada en cuanto a ello. Ya sabemos, ni siquiera de entrevistas a la prensa no puede enfrentar cuestionamientos reales, ¿verdad? Además, no es la prensa, es la población. Ustedes lo que hacen es transmitir las ideas de lo que nosotros los ciudadanos queremos trasladar al Ejecutivo. Y si a ustedes no les dan la oportunidad, justo porque la presidenta hace mucho que no da entrevistas, ¿verdad? Entonces, es que no está dando cuentas a la población. Y cuando no da cuentas a la población se convierte en algo peligroso, porque es como simplemente un círculo cerrado en la cual ella escucha simplemente a quienes, a los representantes del Congreso, pero no realmente resuelve los problemas de la ciudadanía. A mí la parte positiva de esto que me gusta ver es que el país, siempre se habla que somos un país con debilidad institucional y todo, pero mire que hemos resistido a dos presidentes tan tontos como Dina Boluarte y Pedro Castillo, que uno dice, no, las instituciones se han puesto a prueba. No, y tenemos una capacidad de resiliencia institucional y para salir adelante a pesar de esto, ¿no? A pesar de todo. Mira, yo creo que es cierto, ¿no? El Ministerio Público se empoderó en la etapa de Pedro Castillo. Yo creo que no hay un Ministerio Público en toda la etapa de su existencia que haya tenido más poder que el gobierno de Pedro Castillo. ¿No? Yo creo que ahí se empoderaron y es por eso que es peligroso también, porque hay que reducir, hay que controlar el poder de alguna manera y que las instituciones han sobrevivido, ¿no? El Poder Judicial, por ejemplo, que nunca claudicó ante Pedro Castillo. De hecho, hay resoluciones emitidas por la Corte Suprema que señalaron que ni aún un presidente de la República está por encima de la ley. Y eso fue importante, que el Poder Judicial lo diga a través de sus resoluciones. El Ministerio Público nunca claudicó, y también el Tribunal Constitucional, que ahora está tomando decisiones que a algunos no les gusta u otros, pero está haciendo valer su institucionalidad. Y también ahora la Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente, a veces son aquellos que deben de resguardar la institucionalidad quienes no lo hacen, como Delia Espinosa, por ejemplo, que ha dado un mal ejemplo, creo yo, a la institucionalidad. Y eso es aprovechado por los políticos, querramos o no, porque todo el Congreso ya se ha sumado al tema de la reforma del Ministerio Público, ocasionado por el comportamiento de rehusarse a implementar una medida por parte de Espinosa. Entonces yo creo que si ella hubiera implementado la medida, hubiera dicho, mira, a Patricia Benavides no la podemos elegir como fiscal de la nación porque ella simplemente... Pero entra como fiscal suprema. Exacto, pero que entre como fiscal suprema, no hubiera pasado nada de esto y los congresistas hubieran quedado en offside diciendo que se cambia el sistema de justicia. Pero luego aprovecharon esta circunstancia para sumarse al cargamontón y decir, bueno, reformemos todo porque todos están siendo investigados. Así es. Y al final, no sé si coincide con esto, por la pregunta final, lo que hay es un uso político de las instituciones
actuando con intereses más que con principios. Por intereses personalísimos, ¿no? Muy personalísimos. La captura del Ministerio Público, a ver quién se lo captura, claro. Odelia o Patricia, ahora tú, ahora yo. Ellos no están pensando en cómo hacen un mejor Ministerio Público, es cómo capturan la institución para usarla políticamente contra otros. Y mientras tanto, quienes sufren las consecuencias negativas son los ciudadanos. ¿Por qué? Pregunta final, ¿por qué los ciudadanos sufren esto? ¿De qué manera nos vemos perjudicados por este chongo que hay en el Ministerio Público? Porque en tanto existe una lucha intestada de poderes dentro del Ministerio Público, se desatienden las preocupaciones principales. Totalmente. Como es el control de la criminalidad, Augusto. Y los ciudadanos de a pie sufren diariamente los índices de criminalidad que enfrenta el día de hoy nuestro país. Y no los principales funcionarios que andan pues con escoltas, policías, ¿verdad? Somos nosotros los que sufrimos diariamente esta lucha intestada de poderes. Doctor Andy Carrión, le quiero agradecer muchísimo. Gracias a ti, Augusto. Para tener una visión que yo siempre valoro mucho, de ver las cosas con la mayor objetividad posible, porque a veces siento que hay abogados que van a defender, ya se sabe a quién defienden, a quién atacan, y se deciden y se opinan en función de intereses más que de principios. Muchas gracias a ti por la invitación, Augusto. Que tengas un buen día. Doctor Andy Carrión. Vamos a ir a una breve pausa, vemos con la